Paz inverencial, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hoy reunidos aquí en Ikeom, siempre escena de la Orden Universal de Melquisedec, del Padre de toda paternidad. A su vez, esta religare que concentra las 8 más, emerge de Pax Lux, la iglesia gnóstica cristiana samariana, luciférica de Dios liberal, Rosa Cruz de Ecúmenes, de la resurrección. Y estamos con la religare de Yod He Vav He, la orden cristiana, evangélica, gnóstica, católica, judaica, búdica, de la Nueva Jerusalén celestial. Entonces, Ikeoms tiene unos 600 libros para ti, conciencia de la humanidad, y te lo compartimos. Y ahí puedes entrar en ikeoms.es.tl y tenéis la Biblia en audio. Estudiar. Esos libros han causado revoluciones en esta humanidad, en las diferentes razas, etc. Vamos a analizar, hoy estamos desde el Sumo Supremo Santuario en Lax Videmoche Rusher Judas Iscariote Leif, Monasterio Gnóstico Samarians de la Resurrección, desde Santana de los Ríos, Cuenca, Ecuador, Planen. Y estás aquí en mi gnosis, en la gnosis de Suchertaf y mi casa espiritual. Entonces vamos a ver hoy un tema, estimados, estimadas, paz inverencial. Vamos a ver acerca de las guerriaderas que se han dado entre los dioses, diosas, gnósticos o sabios cristificados en el planeta. Entonces veréis que sus ejemplos, pues, negativos, no tenéis que seguir porque eso infecta tu psiquis y a su vez tu familia y a su vez a ti mismo como esencia o conciencia. Esos malos ejemplos de las peleaderas dadas por los dioses, diosas, son producto de ¿qué? De sus virtudes mal manejadas y de infringir los mandatos divinos. Los cristificados que se han guerreado pues ya no tienen posilge ego y han encarnado energías crísticas, pero no es que el Cristo ha estado peleándose dentro de ellos, sino ellos han captado esas energías cósmicas crísticas y las han mal utilizado y han comenzado a guerrearse contra otros sabios cristificados en el planeta. Se han generado karmaduros. Sus problemáticas familiares las han expandido a sus reinados, a sus pueblos. Y se han masacrado, pues, es la realidad. Entonces aquellos dioses ya existentes y que viven en dimensiones superiores, los reverenciamos. Pero obviamente de ellos, ellas, tienes que tomar lo más positivo de ellos. Y estos malos ejemplos terribles que se han dado, obviamente jamás seguir. Y hablar claro, o sea, no tapando los errores de tu dios, diosa. Que todos ellos son hombres, superhombres. Algunos serán incluso creadores de universos, pero igual, por el mal manejo de virtudes, impregnan una sutil magia negra en los cerebros de sus discípulos. Y esa sutil magia negra puede seguir ya por siglos o milenios expandiéndose. Entonces eso no lo vas a expandir tú, porque estás despierto, despierta, y has de hablar claramente sobre los errores, pecados de los dioses, diosas, gnósticos o sabios cristificados, con el objetivo de no seguir esas situaciones. Bien, tenéis allí, por ejemplo, la famosa guerreada de la titanomaquia. Entonces, ya la diosa Gea tiene a su marido Uran, su hermano carnal de sangre, y a su vez sale esa descendencia de dioses griegos. Y tienes ahí al dios Cronos. Entonces, ¿qué pasa? Que Uran se le pasa la mano y comienza a encarcelar a ciertos hijos en el Tártarus, infierno. A su vez, tenía un aspecto feo, horrible, dice, porque ya veis que los cuerpos de los dioses, diosas tienen una mezcla genética que siempre han hecho en los planetas, ya con mezcla de animales, de bestias y también de dioses que llegan de otros mundos, humanidad, y mezcla autóctona con la raza terrícola de aquel planeta.
Pero en medio de ellos se les pasa la mano y viste ahí lo que se dio ese tipo de hijos que tenían. Gigantes monstruosos. Entonces a Hurán le parece inconveniente aquello y los encierra en el infierno. Bueno, se revela a la diosa Gea y busca a uno de sus hijos, el dios Cronos. Bueno, buscaba a todos, pero no querían revelarse los otros. Y Cronos sí, le da un tipo hoz y simplemente le vuela, le castra, le saca los testículos. Y a su vez comienzan esas guerriadas familiares de esos famosos matrimonios que no han sido perfectos, ya de dioses, diosas gnósticos o sabios cristificados. Bueno, después le manda una sentencia el dios Hurán y a su vez que asimismo le va a hacer sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Se trauma Cronos y comienza también a tragarse a sus propios hijos que van haciendo. Él se matrimonia con una de sus hermanas carnales. Entonces, hijo que nace comienza a tragárselo, a devorárselo. Nace ya después Zeus y a su vez la madre impide que se lo trague Cronos. Le da una piedra envuelta en una túnica y el otro pensó que era pues su hijo y se lo comió. Tan inconsciente sería. Bueno, así te cuenta la historia griega. A su vez Zeus es criado en un lugar apartado, en un tipo cueva, y se va desarrollando. Le cuidan ciertas sirvientas de su madre. Y luego comienza la guerrillada pues con su padre, el dios Cronos. Y a su vez hace que vomite a sus hermanos. Pero si ya los comió ya debe estar deglutido esa situación. Pero bueno, cuenta que los vomita a los hermanos de Zeus. Y se da una guerrillada a esas terribles. Y a su vez el dios Zeus busca a su otra hermandad que estaba también encarcelada en el Tártarus. Y comienzan a guerrearse en una masacre terrible entre familias. Y obviamente esas masacres no era así nomás pues a solo trompón, sino simplemente ciertas montañas las destruían con sus poderes que tenían los dioses, diosas, gnósticos o sabios cristificados. Y he allí padre e hijo guerreándose a matarse. Bueno, al final de toda esa situación gana Zeus y le encarcela a Cronos, su padre, y más familiares, igual en los mundos infiernos, tártaros. Y el libro de Pistisofía de Jesucristo orienta que Cronos, Ares, Afrodita y otras más son ciertas deidades que ayudan mucho a las humanidades. Bueno, a su vez, otras guerreadas familiares tienes ahí del dios Zeus con su nupciada, su hermana carnal de sangre, la diosa Hera. Y al final la diosa Hera con sus hijos se rebelaron contra el padre. Lo encadenaron y se valieron de otro tipo de familiar, era por allí, que vencen al famoso Zeus y queda derrotado. Entonces tenía un amigo monstruoso Zeus, quien viene de los mundos infiernos y lo liberta, lo desencadena y sigue la puñetiza, pues la guerreada con sus rayos y todo aquello, con su mujer gnóstica o sabia, la diosa Hera, y también con todos sus hijos. De una vez ahí se ensartan todos a la guerreada, a la puñetiza. Al final, Zeus le encadena a la diosa Hera y le tiene ahí un tiempo. Bueno, luego ya se arrepiente Hera y vuelve ahí a libertarle Zeus. Ciertas peleaderas desceladas que se daba de la diosa, también porque Zeus tenía otras mujeres y ella quería como en parte estarse adueñada solo de Zeus. Y Zeus también, pues, que también con sus poderes, por ejemplo, va y se disfraza, se metamorfosea de uno de sus discípulos, un rey, y de una vez tiene el acto sexual ahí directamente con la mujer de su discípulo. Ella creía que era su marido, pero total era Zeus en su picardía disfrazada. Y de ahí nace el famoso Hércules, Heracles.
Bueno, también tenía poderes y se disfrazaba de ciertas aves, de ciertos toros voladores, para seducir a las muchachas que le gustaban, y se les llevaba a ciertas islas y de una vez ahí las penetraba directamente y tenía descendencia. Entonces, las situaciones pues de ciertos grados de adulterio del dios. No fue para el infierno, sino perdió ciertos poderes. Luego los recuperaría. Bueno, y así tienes más peleaderas familiares expandidas a todo un gobierno, reinado, y por eso paga las consecuencias también la humanidad del entonces. Siguiente guerriadas, revisa el Mahabharata. Entonces, entre tíos, primos, hermanos, carnales, sobrinos y todo aquello, una guerriada de esas terribles. Y estaba presente ahí también Cristo, Dios gnóstico sabio, Krishna, un cristificado. Bueno, él andaba comandaba los caballos del carro de guerra de Arjuna. O sea, no entró a la puñetiza directamente a darse, pero igual ya estuvo en medio de todo ello. Era un dios cristificado. Al final van ganando los famosos Pándavas que vencen a sus primos. Tenían unas armas poderosísimas, cuenta ahí la historia. Revisa el Mahabharata, el Bhagavad Gita, y tienes otra situación de trompeadas, guerriadas, familiares, expandidas a todo un pueblo hindú y por ende a la humanidad del entonces, que afecta. No porque Dios el Padre toda paternidad si lo quiera, sino producto de las problemáticas de sus hijos, nuestros armas, los dioses, diosas. Ejemplos jamás a seguir, pues lógicamente. Bueno, sigues otras guerriadas, entonces ahí tenemos a los dioses que reverenciamos en segundas cámaras, los dioses egipcios. Viene la diosa Nuen, que tiene el acto sexual, toma de marido a su hermano carnal, el dios Geb. Nacen 4 dioses, Osiris, Isis, Set, Nefti, se matrimonian entre ellos. Y de Osiris e Isis nace el dios Horus. Entonces, a la vez Set, que su padre lo mandó allá, que levante reinado en el desierto, o sea, ya una injusticia. Entonces luego pues agarró una situación de pica, de bronca peleadera al dios Osiris, que lo dejó en toda la ciudad gobernando. Y al final le preparó una buena. El dios Osiris se durmió, Cristo Dios gnóstico Horus. No haya revisado en su clarividencia en los mundos internos qué le va a pasar, qué pasa, no le asistieron. Entonces al final llega Set ahí con un sarcófago especial y cuenta que iba a ser un regalo al dios que entre allí. Y pasaron los dioses y no entraron, y al final Osiris entró y quedó perfecto ahí, dio exacto en ese sarcófago. Claro, era para él. Entonces de una vez ahí lo atrapó, lo encarceló en ese sarcófago, lo mata y lo manda a las aguas del río ahí o del mar. Lo venció Set con su astucia de guerra, pues, en este caso. Entonces fue destronado Cristo Dios gnóstico Horus, vencido por el dios Set. Peleas familiares que tenían entre ellos, picas de herencias y todo eso, y que lo expandieron al pueblo egipcio. Otra guerrillada familiar. Y a su vez entonces, ¿qué hace la diosa? Pues Isis encuentra el cadáver y de una vez Set se da cuenta de esto y de una vez lo corta en 14 pedazos y nuevamente lo expande por ahí, por las tierras de Egipto. A su vez la diosa Isis, la representación de la Madre Divina, así como Nuit, representación de la Madre Divina, de representación de la madre espacio, tierra, naturaleza superior. Ellas no son tus madres espirituales. Entonces recupera el cadáver, lo ensambla y a su vez tiene relaciones sexuales con el cadáver. Bueno, queda gestada y nace Cristo Dios Horus, el hijo de Osiris. Asimismo, tipo como Zeus, en este caso Horus lo crían apartado para que no se entere Set y le dé el vire ahí de niño. Bueno, crece, se desarrolla y llega a reclamar su reinado y sigue la puñetiza familiar, sigue la peleadera.
de aquellos matrimonios gnósticos cristificados imperfectos, de dioses, cristos. Entonces se van como 80 años de guerriadas, ¿y quién paga todos esos platos rotos? El pueblo, obviamente. Al final, en medio de estas situaciones, entonces está una peleadera Aurus, Cristo Dios gnóstico Aurus, con el dios Zen. Entonces en medio de ello está la diosa Isis, que era la hermana de Zen y madre de Aurus. Entonces tiene una oportunidad de darle el vire al tío, pues, de Aurus, pero no le da. Se enoja Aurus, entonces de una vez le vuela la cabeza a su madre, la diosa Isis. Le mató. Terrible error, karma duro. He ahí terribles situaciones familiares endosadas a un pueblo egipcio. Viene otra diosa o dios, le restaura la cabeza a la diosa Isis, le resucita, y bueno, pues ya Aurus se arrepiente de eso. En medio de todo aquello le sacó uno de sus ojos, el dios Zen, a Aurus. Bien hecho estaba, pues. Bueno, pues estaban en guerreada, iban a matarse ahí. Al final, el dios Zen se arrepiente de esas guerreadas que las provocó y de una vez le deja que siga gobernando el pueblo egipcio el dios Aurus, su sobrino. Y entran en un estado de paz. Y cuentan que el dios Sed, luego el dios Ra, le mandó a que gobierne en otras regiones del universo incluso. Ahí están las peleaderas de familias endosadas al pueblo. Y sigue esas peleaderas. Entonces tienes otro caso, por ejemplo, el dios Odin Wotan, Cristo gnóstico o sabio, cristificado. Bueno, esa tradición nórdica, entonces aparece el gigante Ymir y también la vaca sagrada. Después de ello aparece otro gigante. Entonces de estos dos gigantes salen dos razas de gigantes también con rango de dioses. Se matrimonian unos de estas razas entre ellos. Y a su vez nace también Odin Wotan, un dios cristificado gnóstico, y dos hermanos dioses también. De una vez deciden matar a Ymir, o sea, su abuelo, y se lo bajan, pues. Y de eso comienzan a crear el mundo, según esa tradición, pero están matándose entre familia mismo. Bueno, después el dios Odin Wotan tiene a sus hijos, uno de sus hijos también, el más exaltado, el dios Thor. Al final, Odín terminó muerto, tragado por un tipo lobo gigante. Sería su karma duro por matarle a su abuelo, pues un dios, un gigante con rango espiritual. Bueno, y sigue las peleaderas. Tienes allí en tierras aztecas, mayas, a la diosa Coatlicue, que también hubo problemáticas. Entonces, una guerreada también se dio en esas tierras terribles contra 400 hijos más. Entonces ella tiene a uno de sus hijos, Huitzilopochtli, y a su vez los otros 400 entran en una situación de celadas. Entre ellos había dioses cristificados, hayan sido pues, entonces ya no tenían ego, pero tenían una pica de reinado, porque sabían que el otro les iba a gobernar. Bueno, al final también crece este dios Huitzilopochtli, y de una vez se da una guerreada entre él, la madre, la diosa Tonantzin-Coatlicue, y se van contra los otros 400 y los 400 contra ellos. Unas terribles situaciones de malos ejemplos familiares. Y al final ganó pues ¿quién? La madre, una de las representaciones de la Madre Divina, Tonantzin-Coatlicue, y a su vez Huitzilopochtli. Ahí tienes otros malos ejemplos familiares de los dioses diosas endosados a pueblos mayas, aztecas. Bueno, a su vez hay otros dioses creadores. Tienes el dios Huiracocha, por ejemplo,
creador del universo, que emerge ya de tierras bolivianas, peruanas y más, en esos tiempos con otros nombres. Bueno, crea la humanidad, crea el universo, no solo el planeta Tierra. Y luego después se arrepiente el hombre, Dios creador, y de una vez se baja toda su descendencia. Los masacra, los mata en ciertos diluvios que se dio en el planeta. Ahí tienes otra situación de un como padre creador matando a sus hijos de una vez. Libros hebreos. Entonces tienes al Dios Jehová, que lo confunden con Yahvé o Yahuel, el Dios caído. Uno es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y otro Yahvé o Yahuel. Un Dios creador también, que fue un cristificado gnóstico, luego se cayó por la eyaculara seminal, creó sus posilges egos, no se arrepintió, y se encarmatizó y fundó las logias anticrísticas en el planeta. Y combate a los otros. Combate a Jehová, Dios, uno de los tantos dioses. Es el mismo Ja-Alá. La gente cree que es el Dios creador de todo. Es uno de los hijos del Padre de toda paternidad. Entonces en los libros hebreos se da también la situación que en este caso Jehová, porque ya Yahvé o Yahuel estaba caído espiritualmente, comienza a bajarse a toda la humanidad del planeta Tierra, porque se arrepintió de haberlos creados. Ahí está otro hermano espiritual, en este caso que pudo ser Jehová, matando a sus hermandad en el planeta Tierra. O si lo hizo Yahvé o Yahuel, el Dios caído, con sus grados de poderes y sus logias anticrísticas, entonces pues él ya se fue a la logia negra. ¿Y qué más va a hacer? Pues a la logia anticrística. Matar, destruir. Bueno, tienes ahí situaciones terribles. Otro, el caso de Abraham, por ejemplo, yendo a asesinar, a matar a su hijo querido. Allí, Isaac, seducido, porque dice que eso le mandó Jehová. ¿Qué te va a mandar Jehová a hacer diabluras y media? Eso le haya mandado Yahvé o Yahuel, el Dios caído. Entonces se confunde a Abraham, porque Jehová le ha dicho: sube a la montaña, hazme oración, quema incienso, lleva a tu hijo, ora con él. Entonces ahí telepáticamente le llega Yahvé o Yahuel, el Dios caído, y de una vez le mete en la cabeza que se lo baje ahí a su hijo Isaac. Bueno, en medio de eso estaba listo para darle el vire allí, y llega Jehová, lo mandaría a sus ángeles y le dice: no mates al muchacho. Pero Yahvé o Yahuel también haya llegado en cuerpos astrales, y de una vez a que quede de asesino a Abraham, pero no cometió ese delito. Pero qué recurrencias tendrían pues Abraham y Isaac de otras vidas ahí. Situaciones terribles que se han dado, realidades, malos ejemplos. Si tu Dios, diosa, te manda a hacer esas barbaridades, cámbiate de Dios, porque tu Dios está medio loquete, chiflado, o a su vez se desvió para las logias anticrísticas. Y si tu Dios es omnipotente, omnipresente, entonces sabe pues que le tienes fe sincera. ¿O qué? ¿No sabe? Si no sabe, entonces ¿qué? ¿O qué le pasa? ¿O estás simplemente en como apuestitas con magos negros, dioses, diosas caídos, para ver si el discípulo o discípula le quiere o no le quiere? Que vaya a juguetearse ahí con otras cosas, no contigo. Bueno, tienes más guerreadas dadas, y para ello seguir revisando los libros sagrados de la humanidad. Libros de Dishna, revisa libros hebreos, Corán, Bhagavad Gita, Mahabharata, el libro de Urantia también, terribles guerreadas que se ha dado en los cielos, ya con Lucifer, un dios gnóstico, sabio, cristificado, que se cayó espiritualmente desde los mundos internos, comenzó la eyaculadera seminal, no se corrigió y comenzó a crear su posilge. Y en medio de ello se lo captó a Satanael o Satanás, uno de sus fieles. Y a su vez, terribles guerreadas también que se dieron en los cielos. Se rebelaron y ellos se fueron para la logia anticrística, pero se pegaron sus masacradas con los otros dioses también, desde los cielos. Y ya tienes también a Michael también ahí, limpiando los cielos y arrojando a los diablos, a los demonios. ¿A dónde? Acá al planeta, a la hora del planeta, mundos astrales. No podían mandarlos ya a los mundos infiernos.
Tienes otra situación en la revolución de Belcebú, que Belcebú se cayó antes espiritualmente y se volvió pues príncipe de los demonios. O sea, está primero Yahvé o Yahuel, a su vez estará por ahí Lucifer, Luzbel, Moloch, otros más, y entre ellos Belcebú. Lo nombran en los libros hebreos. Entonces Samael Ambeor, el arcángel de los cielos, ayuda a Víctor Manuel Gómez Rodríguez, alma espiritual, que sale en cuerpo astral, se contacta con Belcebú y le da su gnosis. Y lo trae para el camino de la luz. Y bueno, cuentan que se dio unas guerreadas terribles entre el arcángel Samael Ambeor de los cielos, no Víctor Manuel Gómez Rodríguez, sino el arcángel, guerreándose ahí con Yahvé o Yahuel, el dios caído, y encarcelando a trillonadas, billonadas de dioses, diosas caídos en ciertos infiernos de la luna. Cuenta en su libro La Revolución de Belcebú, libro de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que lo firma ahí como Samael Ambeor. Pero él no es Samael Ambeor, pues. Es un arcángel de los cielos. Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un dios que se cristificó. El posible bodhisattva del arcángel Samael Ambeor. Entonces ahí tienes más guerreadas en este caso de un dios de logias blancas con Yahvé o Yahuel, el dios caído. Y ganó Samael Ambeor. Pero las otras guerreadas que hemos visto es entre mismos dioses gnósticos cristificados que están de pie al espíritu, que continúan pero tienen sus peleaderas. Revisa el libro de Jesucristo, el Pistis Sofía, donde cuenta de las guerreadas de su abuelo Geo con otros dioses arcontes allá en las dimensiones superiores, cielos. Porque él se enfadaba que los dioses tengan hijos y magia sexual allá en los cielos. Entonces se peleó. Y a su vez los errores de los dioses, diosas seguirán, continuarán. Y con excepciones obviamente, porque ellos con su virtud mal manejada infringen el decálogo y a su vez cometen errores y pecan. Por ello esos malos ejemplos ya familiares y de ellos ellas no lo vas a seguir jamás en la vida, porque eso te va a traer un desastre dentro de ti mismo, karmas duros, desastres familiares y obviamente pues situaciones hasta de posibles guerreadas mundiales. Entonces evítate esos malos ejemplos de los dioses. Ahora, por esos errores que han cometido no es que dejan de ser dioses, ellos siguen, hombres creadores de universo, galaxia, planetas, pero también por las situaciones que cometen negativas, se generan ley de catancia, karma superior, apagalo. Quien hace la paga, sea el dios fulano de tal. Entonces pues cobrarán sus karmas duros o ya pagarían también o tendrán que pagarlo a futuras existencias. Pero acuérdate que la ley divina también es imperfecta, la superior. El Padre de toda paternidad ya la puso perfecta, pero los imperfectos, que también tienen rango de perfección y cristificados, ciertos arcontes, hacen como acá en el mundo físico, caen en politiquería, y hay cierto tipo de coimas de otros dioses ahí en los cielos, que instalan falsas leyes en los tribunales de la ley divina que afecta a las humanidades, y entre ellos se alcahuetean ciertas situaciones por sus planes que tienen, pues, los dioses. Jalan agua para su molino, así como en el caso de Yahvé o Yahuel. Le ordenan a Lucifer, Yahvé, Yahuel, Lucifer y otros más. Le ordenan al arcángel Samael Ambeor de los cielos que simplemente los encarcele en los infiernos. Y ahí los tiene. Luego los van a soltar para la edad de Capricornio después de unos casi 4000 años para que sigan en el planeta. Y encima les dan una felicitación de darles nuevo cuerpo físico. ¿Acaso no tienen suficiente currículum vitae de las maldades que han hecho desde tiempos de la Lemuria y más? Y era que los mande para los mundos infiernos para destrozarles sus posibles egos y que esos almos de dioses diosas vuelvan, nazcan y ya estuvieran de nuevo en el camino de la cristificación. Pero coimados con la ley divina, ciertos arcontes del destino, con excepciones, entonces tienen ahí sus planes, ahí los tienen reservados a esos dioses caídos que tienen sus posibles egos de millonadas de años atrás. Pero ya cuentan que el caso de Hitler, por los errores que cometió haciendo esas guerreadas, ya lo mandaron para el infierno a la destrucción. ¿Y por qué no los mandan a los otros? Planes al antojo de los dioses diosas y cierto coimaje hacia los dioses de la ley divina, y ellos también otro les mandan, y así sucesivamente. Injusticias en el universo, galaxias, planetas.
Por eso tendrán que llegar dioses de otros universos a poner más orden en este universo, sistema solar y planeta, pues lógicamente. Bueno, entonces ahí tienes todas estas situaciones para que las siga analizando. Y a su vez igual sigue pidiendo ayuda a lo más positivo y conscientivo de nuestros hermanos dioses diosas. A Jehová, Sirio, Sanacomará, Melquisedec, Quetzalcoatl, Mancocapa, Caluchuanga, Huiracocho, Din, Wotan, Toro, Siris, Isis, Aurus, Tum, Sen, Hera, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, etc. Pero si te hacen alguna ayuda, que te hagan de una manera libre, voluntaria, gratuita y no quedes pactado al antojo de ellos. Que te lo hagan en nombre de la energía crística universal y género de Dharma para ellos y ayuda para ti. Y si no pueden hacerte así esa ayuda, entonces que sigan su camino, pues. Sigue tomando la sabiduría que ellos tienen, analizándola, meditándola y lo mejor y lo positivo practícalo. El resto deséchalo. Bien, mantra Om. Om. Llevando la concentración al corazón. O. 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 Intuición, actívate. Ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. La gnosis de Suichertav. Estás aquí en mi gnosis, en mi casa espiritual, y toma estos 7 principios para que sigas tu carrera de Dios diosa. Se llama Arca Coradí. Nacer, magia sexual y bajrolis mudra sin derrame de la enseminis. Practicado con la o las parejas, que Dios te bendiga con fidelidad, castidad, virginidad. Morir, práctica de meditaciones de muerte posible para que se virtualice. Sacrificio, buenas obras por las demás personas para tu propio beneficio y bien, para que con ello se genere Dharma ayudando a otros y con ello pague con ese dinero cósmico karmas de esta u otras vidas. Luego de ello tienes que capitalizarte y hacer más dinero cósmico para ti, para que hagas milagro a tus fieles. Despertar, viajes astrales consciente, nueva personalidad, siembra, naturaleza, iniciación. He allí Arca Coradí, practicada desde tu templo, cuerpo físico, institución, ese cuerpo físico internos que vives, es ello. Estéis en la gran ciudad, gran selva, gran montaña, tú donde estéis. Entonces practicas estos principios y sigues tu carrera de Dios, diosa. Ve las 3 montañas de Samael Ambeor, de los cielos, y de su hijo Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el alma que vivió en ese cuerpo, autorrealizado y que se cristificó también. Tienes el decálogo, los 10 mandatos divinos también, que es parte de tu iniciación. Entonces a la praxis. Y obviamente revisa el tema 10 de la prebásica, que también daremos en la gnosis amaliana acá, sobre